Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Esta noche vamos a ver el tema de la importancia de estudiar las Escrituras. Vamos a ir por favor a Salmos capítulo 1, versículo 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche. Vamos a ir también por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, es importante que entendamos que si bien es cierto que toda la palabra es inspirada por Dios, eso no significa que todas las interpretaciones de la palabra sean correctas. Y es muy importante entender este punto, pues hoy en día el internet está lleno de reflexiones sobre determinados versículos. No obstante, todo lo que está en internet y las reflexiones que pueden haber, no porque llevan la palabra de Dios, significa que esa sea la interpretación correcta. Es muy importante que aprendamos a estudiar la palabra de Dios, a usar bien la palabra. Y es que podemos encontrar muchas imágenes o quizás escritos con palabras muy bonitos, con palabras muy bellas que nos hacen sentir bien, quizás con nosotros mismos, pero siempre es importante preguntarnos, ¿esto es realmente bíblico? Es decir, preguntarnos, lo que estoy leyendo de una reflexión o incluso lo que estoy escuchando en la reflexión, ¿es bíblico? ¿Es conforme a la escritura? Pero, ¿cómo vamos a saber si algo es bíblico o no si ni siquiera nosotros mismos le dedicamos tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios? Porque si no estudiamos con profundidad las escrituras, vamos a creer cualquier cosa que una persona pueda decir. Y esto es muy peligroso. Vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, estando siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿cómo es que nosotros vamos a identificar que otra persona traiga un evangelio diferente si nosotros no estudiamos el verdadero evangelio de Cristo con profundidad? Y es que muchas veces pasamos el estudio profundo de las escrituras por alto, pues muchas veces solamente leemos la palabra quizás media hora o una hora y simplemente leemos la palabra solo por encima. No nos podemos a estudiar o preguntarnos cuál era el contexto también en el que se escribió o dicho pasaje. Entonces es muy importante que escudriñemos las escrituras. Dice una definición de la palabra escudriñar: en ocasiones se suele confundir dos términos como son leer y escudriñar. No obstante, son conceptos diferentes. Así, mientras el primer verbo
se refiere simplemente a pasar la vista por un documento y a interpretarlo de forma mental en ese momento. Por el contrario, escudriñar es un verbo que se refiere a examinar y analizar con mucha atención los aspectos más profundos de ese texto en cuestión. Dice, vamos a ir por favor a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Por lo tanto, preparémonos, estudiemos las Escrituras, estemos atentos a cualquier pregunta que nos puedan hacer. ¿Y esto para qué? ¿Para honra y gloria de nosotros? Por supuesto que no. Para honra y gloria de Dios. Para concluir, vamos a ir por favor a Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Por lo tanto, hermanos, un estudio profundo de las Escrituras, ¿a dónde nos van a llevar? Exacto, nos va a llevar a conocer más a Jesús, nos van a llevar a Jesús. Un estudio profundo de las Escrituras no nos debe ser que seamos personas que nos creamos mucho por el conocimiento, ni ser altaneros. Claro que no. Entre más estudiemos las Escrituras, más humildes debemos de ser. Pues entre más se estudia la Biblia, nos damos cuenta de todas nuestras fallas. Nos damos cuenta que no éramos tan buenos como nosotros pensábamos que éramos. Por lo tanto, el estudio profundo nos debe de volver personas más humildes, personas pobres en espíritu. Por eso, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para poder interpretar correctamente su palabra. Paguemos el precio, dediquemos tiempo a la palabra. Pidámosle a Dios también prudencia para saber qué compartir, qué frases reflexivas son realmente bíblicas y cuáles no son bíblicas. Pregúntese siempre, ¿lo que estoy escuchando es realmente bíblico o es simplemente la opinión de una persona? Es importante que todo sea centrado en la palabra de Dios. Que la honra sea para nuestro Señor Jesucristo.